con Tatiana y con Luciana. Tatiana Staroselsky es profesora de filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, donde está realizando su doctorado centrado en la obra de Walter Benjamin, con una beca de CONICET y con la dirección de Francisco Neistat y Ana Lía Melami. Y ha participado en diferentes eventos científicos nacionales e internacionales, y tiene numerosas publicaciones en revistas especializadas. Algunas. Y luego, a continuación, va a seguir Luciana Espinosa. Es profesora también de filosofía, recientemente entregó su tesis doctoral sobre la productividad de la melancolía en Walter Benjamin, lenguaje, conocimiento y experiencia. Publicó diversos artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, y también se desempeña como docente del ciclo básico común en su programa de distancia y en el ciclo de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a las dos y gracias a todos los que nos están acompañando. Cuando quieran. ¿Arranco yo o arranca Tati? Arranca, Tatiana. Bueno, yo arranco, Bueno, no tengo ningún problema. Podía esperar también, así que es lo mismo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Anabela puntualmente, pero a todos los que organizaron el encuentro. La verdad es que me parece una instancia, la verdad que en este contexto bastante particular, y que la celebro, pese a que estamos todos un poco, no diría cansados, pero digamos nos agarran en momentos bastante raros. Pero bueno, así todo me parece que está bueno que nos podamos encontrar y discutir. Yo tomé al pie de la letra la sugerencia de Anabela de hacer una presentación oral, cosa de que se vuelva un poco más amena la conversación. De lo que se trata, me parece, o al menos yo pensaba, era de proponer algunas hipótesis, teorías o puntos para discutir, y en ese sentido, digamos, el título de mi trabajo se llama... Esperen que acá se me trabó todo, así que no sé si soy yo o... Esperen, ¿eh? Ahí está. Bueno, no, lo que les decía es, el título del trabajo es Melancolizar la modernidad, aura, narración y experiencia en la filosofía benjaminiana de los años 30. Obviamente todos sabemos que Benjamin hizo de la experiencia un tema muy recurrente en su obra, que aparece, digamos, transido por distintos intereses a lo largo de cada uno de los textos, desde sus tratamientos juveniles digamos, a comienzos del siglo pasado, hasta el texto sobre los fragmentos sobre historia. A mí lo que me interesaba tal vez proponer para que pensemos hoy acá, era tres diagnósticos que Benjamin plantea en distintos textos durante la década del 30, que me parece que, si bien no en todos explícitamente, en todos está, pero no en todos es el tema central del artículo, la cuestión de la experiencia, pero digamos, son diagnósticos que, a partir de problematizar la relación entre técnica y modernidad, o entre tecnología y modos de existencia, urbana particularmente, permiten sí sacar algún tipo de conclusión o de derivar algún tipo de efecto en relación con la experiencia. Así que lo que yo pensaba era que tanto el tratamiento sobre el aura y la decadencia, como el dedicado a la narración y a su ocaso, como el que habla puntualmente sí sobre la experiencia y la caída del valor, del precio de la experiencia, me parece que lejos de pensar o de tener que ser pensados desde una lógica o de una gramática de la destrucción, es decir, como que estarían indicando la finalización o la clausura de un cierto régimen, podría ser más interesante, o al menos más productivo, de ser recuperado desde una productividad de la melancolía. ¿En qué sentido digo esto? No entendiendo por melancolía algo así como un mero afecto, o una pasión triste, o una, digamos, una situación sentimental que la asociaríamos tradicionalmente con la nostalgia, con una detención o una fijación en el pasado, digamos, una imposibilidad de pasar a la acción, sino más bien una melancolía productiva, o la melancolía en términos de un modo de hacer o un modo de entrar en relación con. En este sentido me parece que hay tres referencias que se me ocurre que
podrían ser útiles para reforzar un poco esta recuperación de la melancolía. La primera es una clásica de Robert Barton, en su Anatomía de la Melancolía. Es una publicación inmensa, pero hay un pasaje que a mí me parece que es bastante, digamos, contundente en relación a cómo pensar la melancolía. Barton ahí, el texto estuvo 1000 años tratando de redactarlo, digamos, finalmente se publica en 1621, y el pasaje dice: en lo que a mí me concierne, puedo por ventura afirmar con Mario, en Salustio, que aquello que otros oyen o leen, yo mismo lo practiqué. Ellos obtienen su conocimiento de los libros, yo melancolizando. Es decir, la melancolía aparece en Barton como un modo de conocer, es decir, es una instancia productiva y es una instancia transformadora. Un poco en esta línea, ya yendo muchísimo, siendo contemporáneos, digamos, dos especialistas, digamos, o dos grandes lectores de la obra de Benjamin, como son Jonathan Flatley y Elith Ferber, también recuperan la melancolía como un concepto productivo de la filosofía benjaminiana, pero también en este sentido de una instancia de otro hacer, o de un hacer distinto, de un hacer con una productividad propia. Flatley, en el libro Mapeo afectivo, melancolía y política del modernismo, es un libro del 2008, habla de la melancolía como una emoción cognitiva. También en la misma línea de Barton hay un potencial de saber, o un potencial de hacer, o una forma de hacer que es propia de la melancolía. Y finalmente Ferber, en un libro del 2013, que se llama Filosofía y Melancolía, reflexiones tempranas de Benjamin sobre el teatro y el lenguaje, referencia a la melancolía como un estado anímico fundamental de revelación filosófica. Es decir, hay algo, hay más autores, ¿no? Digo, señalo estos tres que me parece que son bastante contundentes las afirmaciones, donde la melancolía lo que permite es otra forma de hacer, otro modo de plantear la potencia, digamos, es un poco ambicioso plantearlo en esos términos, digamos, pero hay un hacer melancólico que invita a la acción, o que invita a trabajar de otro modo. ¿Cuál es la particularidad de este hacer melancólico? Bueno, que encuentra la productividad en aquello que no está plenamente en la presencia. No, es decir, no me voy a adelantar demasiado con esto porque me parece más interesante verlo al final después de hacer el rastreo, pero la melancolía lo que habría es la posibilidad de pensar que tanto en el aura, como en la narración, como en la experiencia, instancias de destrucciones no efectuadas, o de, digamos, fines no concluidos, cuyos restos o cuyas ruinas permitirían poder ser melancolizadas, es decir, permanecer en la presencia, incluso en ese estadio intermedio de presente-ausente que es tan propio de la melancolía, o ausente-presente, una presencia que sea en su ausencia, o una ausencia que es experimentada como presente. Entonces, esa sería como un poco la propuesta. Yo simplemente, y asumiendo que todos tenemos una mínima idea de los textos, de los artículos de Benjamin que voy a mencionar, que son muy conocidos, en primer lugar me voy a detener un poquitito en la presentación de Benjamin sobre el aura, un poquitito en la presentación sobre la narración y un poquitito en la experiencia, y finalmente plantear a ver si parece viable o no esto que estoy tratando de decir. La primera tematización de Benjamin sobre el aura es temprana, aparece en 1925 en un texto sobre el aniversario de la muerte, los 100 años de la muerte de Jean Paul. Aparece también la referencia en los protocolos sobre el consumo de ciertas drogas, y aparece también la historia de la fotografía, es decir, en el 25, en la mediados de la década del 30, y en el 31 es el texto de la fotografía. En el texto de la reproductibilidad técnica, la definición de aura es conocida, la leo para refrescarla solamente. Dice: el aura es un entretejido muy especial de espacio y tiempo, es el aparecimiento único de una lejanía, por cercana que puede estar, reposando en una tarde de verano, seguir la línea montañosa en el horizonte, o la extensión de una rama que echa su sombra sobre el que reposa. Eso quiere decir respirar el aura de estas montañas o de esa rama. Es decir, esa sería la formulación hipotética del aura, una instancia que está asociada a una dimensión perceptiva, puntualmente espacio-temporal, un modo espacio-temporal, una modalidad espacio-temporal determinada de la percepción. Sin embargo, en ese mismo texto, Benjamin también plantea que en la modernidad accedemos o comprobamos el marchitarse o la decadencia del aura. En otro apartado siguiente del que yo mencionaba recién, Benjamin dice
se pueden resumir estos rasgos, está hablando de las transformaciones que ha habido en la modernidad, en el concepto de aura, y decir lo que se marchita en la época de su reproductibilidad técnica del arte es su aura. Es un proceso sintomático y su importancia apunta más allá del ámbito del arte. La técnica de reproducción se puede formular en general, separa a lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar sus reproducciones, pone en lugar de su aparición única, su aparición masiva. Y al permitir que la reproducción se aproxime al receptor en su situación singular, actualiza lo reproducido. Estos dos procesos conducen a un enorme trastorno del contenido de la tradición, un trastorno de la tradición que es la otra cara de la crisis y renovación de la humanidad. En este texto, digamos, la problemática del aura y de su decadencia, si bien parece todo el tiempo estar planteada en términos dicotómicos respecto de valor de culto, valor exhibitivo, distancia cercanía, ritual exhibición, devoción esparcimiento, o recogimiento, dispersión o distracción, inclusive entre un planteo individual o burgués individual y la masa, me parece que todo el tiempo es importante dialectizar un poco esto y seguir un poco a Benjamin en que es más que una oposición, digamos, dicotómica, una polarización, donde por momentos hay dominantes, pero hay un interjuego entre ambas instancias. Es cierto que hay que hacer un esfuerzo también para encontrar eso, porque hasta mediados del texto todo parece ser bastante tajante, al menos en la presentación. Sin embargo, como les decía, no me voy a quedar en cuál es el planteo de todo ese texto, me interesaba así quedarme con la definición de aura y la definición que aparece allí mismo en relación con su retracción. En el 39 Benjamin va a trabajar su segundo ensayo sobre Baudelaire, sobre algunos motivos en Baudelaire, y ahí reaparece también la temática del aura, y no solo aparece de nuevo la temática del aura, sino la temática de la decadencia del aura. Obviamente Baudelaire es el autor para Benjamin de la decadencia del aura, y tiene él mismo un poema que se llama Pérdida de la aureola o Pérdida del aura, es decir, hay ahí una afinidad muy importante, pero en este caso, si bien el aura va a, digamos, ser tematizada en una línea muy similar a la del planteo del 35-36 sobre la reproductibilidad técnica, en este caso está asociada una vez más a la percepción, pero ya no una percepción en términos espaciotemporales o un planteo en clave espaciotemporal, sino más bien a una satisfacción de una expectativa, el cumplimiento de una demanda, en este caso la devolución de la mirada. Entonces, en este texto, Benjamin varias veces habla del aura, yo seleccioné una definición o una caracterización que me parece permite dar cuenta de qué es lo que está pensando allí. Dice sobre algunos motivos en Baudelaire: a la mirada le es inherente la expectativa de que sea correspondida por aquel a quien se le otorga. Si su expectativa es correspondida, que en el pensamiento puede fijarse tanto en una mirada intencional de la atención como en una mirada en el sentido llano del término, le cae entonces en suerte la experiencia del aura en toda su plenitud. Novalis estima que la perceptibilidad es una atención, y la perceptibilidad de la que habla así no es otra que la del aura. La experiencia de esta, de nuevo fíjense que aura y experiencia están asociadas, consiste por tanto en la transposición de una forma de reacción normal en la sociedad humana frente a la relación de lo inanimado o de la naturaleza para el hombre. Quien es mirado o cree que es mirado levanta la vista. Experimentar el aura de un fenómeno significa dotarle de la capacidad de alzar la vista, a lo cual corresponden los hallazgos de la memoria involuntaria, que por lo demás son irrepetibles. Se escapan al recuerdo que busca incorporárselos y apoyan así un concepto de aura que implica la manifestación irrepetible de una lejanía. Es decir, en este caso también el aura está asociado a un tratamiento perceptual en las coordenadas de la modernidad, pero la novedad o el aporte que aparece en esta nueva reformulación tiene que ver con que no se trata de insistir en las coordenadas espaciotemporales o de distancia y cercanía, sino más bien en una especie de antropomorfización del mundo o humanización de la realidad, en la medida en que todo podría ser posible de que nos devuelva la mirada, algo que es un rasgo exclusivamente humano, podríamos decir. Sin embargo, también en ese texto, también hay bastantes menciones a esto en el libro de los pasajes, Benjamin habla de la decadencia de este modo perceptual en la modernidad.
e indica que los ojos en la modernidad han perdido esta capacidad de mirar. De nuevo, la decadencia del aura, el marchitarse del aura, o la pérdida de una capacidad de mirar. Lo cito a Benjamin, que es cortito, dice: cuanto más supo de esto Baudelaire, tanto más inconfundiblemente se inscribió en su obra lírica la decadencia del aura, cosa que sucedió por lo demás en la concreta figura de una cifra, una que se encuentra en casi todos los pasajes de Las Flores del Mal, en los que la mirada es la que surge de unos ojos humanos. Que Baudelaire no la ha introducido de acuerdo con un plan es algo evidente. Se trata aquí del hecho de que la expectativa que suscita la mirada del hombre resulta vacía, pues Baudelaire describe allí unos ojos de los que puede decirse que han perdido la capacidad de mirar. Ahí termina la cita de sobre algunos motivos en Baudelaire. Inclusive también toda la cuestión de las correspondencias, el spleen, la memoria involuntaria, inclusive la rememoración, digamos, son temáticas que Benjamin articula a partir de el aura, puesto que las correspondencias o sea, siempre que aparece una correspondencia tiene lugar el aura. Rampli, comentando esto, plantea que lo que aparece en la obra de Benjamin bajo la forma de las correspondencias es siempre el aura. En relación con el spleen, que también es otro tema del libro de los pasajes, o inclusive de los textos sobre Baudelaire, en palabras de Benjamin, el spleen es el sufrimiento por la decadencia del aura. En relación con la memoria involuntaria, que aparecen sobre algunos motivos en Baudelaire y en el libro de los pasajes, las imágenes que provee, digamos, la emergencia de estas imágenes que provienen de la memoria involuntaria, son imágenes auráticas, e inclusive cada vez que Benjamin trabaja el concepto de rememoración, este parece estar muy próximo o encontrarse muy cercano a la idea de correspondencia, con lo cual también esto nos reenvía a la idea del aura que estuvimos mencionando hasta acá. Entonces, en primer lugar, mostrar que junto con el aura se da para Benjamin en la modernidad su decadencia, ¿sí? Y esta decadencia no es planteada en términos del fin, no es planteada en términos de la clausura, de la imposibilidad, sino de un debilitamiento o de una decadencia. Algo semejante pasa con la experiencia en el texto Experiencia y Pobreza, el texto del 33, que es un texto donde Benjamin no define concretamente qué es la experiencia, pero todo el tiempo plantea que producto de la técnica, la experiencia parece encontrarse en retirada, o su valor ha decrecido. Hay una cita muy concreta, digamos, que no define la experiencia, pero sí reúne todos los elementos en torno a los cuales podríamos pensar la experiencia para Benjamin. Dice: ¿qué fue de todo eso? ¿Dónde podemos encontrar hoy a alguien que sepa aún relatar bien algo? ¿Dónde hay moribundos que digan frases que pasen de generación en generación al modo de un anillo? ¿Quién se acuerda ahora de un refrán? ¿Y quién intentará despachar a la juventud apelando así a su experiencia? Es decir, la experiencia en este caso parecería estar asociada con la tradición, con un legado intergeneracional, con la copresencia, digamos, con la simultaneidad de un compartir un momento, con lo irrepetible del aquí y ahora, pero al mismo tiempo con la interpenetración de diversos tiempos en el mismo tiempo. Y, sin embargo, en este mismo texto, que ya, digamos, parece lamentar esta caída de la experiencia, Benjamin plantea esto que yo decía del empobrecimiento de la experiencia, y dice: con el despliegue formidable de la técnica, una miseria completamente nueva cayó sobre los hombres, la pobreza de experiencia, una pobreza que lo es no solo de experiencias privadas, sino de experiencias de la humanidad. Un poquito más adelante dice: nos hemos vuelto pobres, hemos ido perdiendo uno tras otro los pedazos de la herencia de la humanidad, y a menudo hemos tenido que empeñarlos en la casa de préstamos por la centésima parte de su valor, a cambio de la calderilla de lo actual. Es decir, de nuevo, junto con esta instancia supuestamente positiva o plena de la experiencia, se da la sentencia o el diagnóstico de su retraimiento. Finalmente, el texto sobre la narración, el narrador, un texto de 1936, también aparecían indicios en Crisis de la novela, el texto que Benjamin dedica sobre la novela de Berlin Alexanderplatz de Dublin. En ese caso lo que encontramos es, en la misma línea de Experiencia y Pobreza, una especie de corolario en términos de narración o en términos de lenguaje. En el apartado quinto, digamos, la encargada de atentar contra la vigencia de la narración parece ser la novela, y en el apartado 6 parece ser la información. La novela
producto de su indisociable vínculo con el libro y su lectura en soledad, con la escritura imprenta, es decir, impresa, no imprenta, con la lectura impresa, y la posibilidad que uno tiene de acceder a ese material sin la presencia o la compañía o el respaldo de un otro que se encuentre presente junto con uno. Y en el caso de la información, también parece atentar contra la narración, poner en cuestión un poco su dominio, su plena vigencia, en la medida en que la información trabaja con hechos objetivos, con informaciones verificables, con una temporalidad que es siempre la de la hora, es decir, es la instantaneidad, lo que es relevante atender en términos informativos es lo que está haciendo, y además, en este sentido, prescinde de la importancia de la memoria y del recuerdo. Todos hechos que, por el contrario, nos permiten caracterizar la narración en términos de una recepción colectiva de un material oralmente transmitido, con hechos que tienen una fuerza o un poder mágico, una fuerza épica que permite transmitir cierta maravilla o cierto asombro, cierta curiosidad al auditorio, hechos que entonces no son verificables o cronológicamente ubicables, sino que tienen la temporalidad, digamos, de la épica o de una epopeya, y donde es central la memoria de quien narra, la memoria de quien pone en acto, quien vuelve presente a aquellos fenómenos que no parecen estar ahora aquí. Entonces, lo que me interesa que veamos, por eso yo decía que me parece que no hace falta ahondar demasiado en los textos, porque son artículos muy conocidos y bastante trabajados por muchos de nosotros, me interesa ver de qué modo esta idea de que ante un hecho y su decaimiento, o ante una instancia y su declinación regresiva, podríamos plantearlo así, no se trata de insistir en que se terminó o que su vigencia ya no puede ser sostenida y mantenida, sino de que estas realidades permanecen o pueden ser todavía posibles a condición de melancolizarlas. ¿Qué quiero decir cuando digo a condición de melancolizarlas? A condición de otorgarle a sus modos débiles de acontecer todavía una posibilidad de ser retomada. Algo así como podríamos pensar a partir de lo que sucede en Benjamin con el pasado, que es capaz de volver, ¿no? O de que es capaz de actualizarse en un cierto ahora. No se trata de que el aura desapareció, que la experiencia no es posible, o que la narración tampoco encuentra hoy coordenadas para su acontecer. De lo que se trata, me parece, es de encontrar en su latencia, en su debilitamiento, o inclusive en su pérdida, en su pérdida no del todo consumada, las claves que nos van a permitir pensarlas de otro modo. Entonces, lejos de duelarlo, es decir, lejos de asumir que esto es algo perimido y que tenemos que asimilar en tanto desapariciones, creo que se vuelven instancias productivas al reconocer la productividad de su espectro, pero no de un espectro planteado en términos abstractos, sino de instancias que constantemente sobreviven y con las cuales estamos en contacto y habilitan de ese modo la posibilidad de su reactivación. Yo, para terminar, para que todo esto cobre un poco más de organicidad, voy a leer los dos últimos párrafos de la ponencia para que se entienda un poco, no sé si no se entiende, digamos, pero para darle un estilo más conceptual. En este caso, digamos, me voy a servir de una cita de Didi Huberman en La supervivencia de las luciérnagas, en el que Huberman afirma: el diagnóstico benjaminiano en relación con la experiencia plantea sin dudas, cito a Didi Huberman, una destrucción efectiva, una destrucción eficaz, pero es una destrucción no efectuada, perpetuamente inacabada, con su horizonte nunca cerrado. Fin de la cita. Esto es, si bien la experiencia, de nuevo Didi Huberman, expresa al mismo tiempo un horizonte de fin y un movimiento sin fin que evoca la cosa no como desaparecida, sino como en vías de desaparición, se trata por tanto de un declive y no de una desaparición ya cumplida. Fin de la cita. ¿Por qué plantearlo entonces, esto que estoy diciendo, en términos melancólicos y no simplemente dejándolos como una desaparición ya no cumplida? Bueno, porque si la melancolía demanda un proceso que se caracteriza por la imposibilidad de la renuncia, por su potente empecinamiento y por la resistencia a dar algo por perdido, es decir, a superar lo que se vivencia como extraviado,
lo que ella propone es un peculiar modo de entrar en relación con lo que está en vías de desaparecer. Y es así como proponemos pensar la experiencia en este marco, desde la misma matriz en que hemos pensado el declive del aura y de la narración, esto es, asumiendo que decadencia no implica desaparición, y que de una supuesta imposibilidad no se deriva una impotencia, sino más bien todo lo contrario, las condiciones de una nueva fuerza. Como arriesga una vez más Didi Huberman, pero ahora en Ante el Tiempo, si el aura hace sistema con su propia decadencia, pues el aura subsiste, resiste a su decadencia en tanto que su posición, fin de la cita, en este sentido la narración y fundamentalmente también la experiencia subsisten y deberían ser pensadas en tanto que tales, es decir, haciendo sistema con su decadencia o depreciación. Pero si por suponer la experiencia en este sentido entendemos no satisfacerse con ninguna sentencia de muerte, en la medida en que está vinculada con la memoria y no con la historia en el sentido usual, en síntesis, con la supervivencia en un sentido barburguiano, ella no desaparece, sino que debe comenzar a ser pensada como el resultado de un proceso cuyo efecto es su propia supervivencia, la cual hace de su propia tensión regresiva la condición de posibilidad de su nueva forma melancólica de tener lugar. Una experiencia que entonces no está perdida, acabada o sustraída, sino que alteró sus condiciones de aparecer para mantenerse todavía como un posible. Un poco esa es la idea de lo que yo venía pensando y que me parece podemos compartir en función de sus intereses y lecturas, pero eso es lo que yo tenía preparado para hoy. Los aplausitos virtuales. Muchísimas gracias. Buenísimo, Luciana. Vamos por ahí a escuchar a Tatiana entonces y después dejamos las preguntas para el primer bloque con las exposiciones de las dos puntas. Excelente, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Bueno. gracias. Hola, bueno, en principio gracias Ana y a todo el grupo por la organización, por también la actitud que le pusieron a las jornadas, que me pareció súper importante, como, bueno, ¿no? Mandar un mail y decir, bueno, vamos a tratar de estar relajados, de disfrutar, de hacer algo para compartir, para encontrarnos. A mí me pareció, nada, un gesto importante, la verdad. Bueno, nada, eso. Gracias también, Lu. Súper linda la exposición. Y bueno, y algunas de las cosas que decías las voy a retomar, aunque muy brevemente, solo como contexto, ¿no? Bueno, lo que yo quiero hacer hoy es centrarme en un aspecto específico de la filosofía de Benjamin y pensar en formas actuales, ¿no? de activación, de actualización de ese aspecto de su filosofía. ¿No? En algún punto la pregunta que motiva el trabajo es si la actividad académica, ¿no? Los estudios más eruditos, filológicos de sus textos, de su producción, son la única forma de recuperación del impulso, del legado que hay en la filosofía de Benjamin, ¿no? De una cierta potencia que hay ahí. Y también, bueno, qué actores hacen propias o se hacen cargo en el presente de algunas de las tareas que Benjamin asigna o piensa para el trabajo intelectual. Bueno, obviamente que la respuesta a esa pregunta no puede pretender ser unívoca, pero en mi caso lo que me interesa es buscar eso, ¿no? Buscar a Benjamin en el presente y hacerlo no tanto en los motivos o en los temas del pensamiento de Benjamin, sino más bien en la encrucijada entre el estilo de su producción y la inscripción siempre fronteriza, que es una expresión que usa Francisco en un trabajo de hace unos años, en la comunidad académica y en el campo disciplinar de la filosofía. Buscar ahí. Entonces, en esta búsqueda, ¿no? Buscando un poco ese ímpetu más experimental de la filosofía de Benjamin, bueno, hay que ir un poco por afuera, ¿no? de los márgenes en los que estamos más acostumbrados a movernos y del circuito más estrictamente académico o editorial. ¿No? Recordemos que Benjamin, bueno, hizo apariciones en la radio, escribió aforismos breves, compiló citas textuales, digamos, ¿no? Dio charlas, hizo intervenciones, escribió crónicas, escribió textos autobiográficos, pensó también en cartas, no sé, reflexionó sobre los propios sueños, sobre las diferentes obras de arte, en fin, ¿no?
Entonces la idea es pensar un poco qué cosas están haciendo hoy los filósofos o las filósofas, que se pueda pensar como continuando algo de esa tradición. Así que bueno, en lo que sigue voy a hablar un poco de esa forma de filosofar de Benjamin, y voy a presentar una obra que creo que tiene algunas formas heréticas, y acá muy heréticas, de continuar esa cierta tradición, que es el trabajo de Natalie Wynn, que es una ex filósofa, ella se presenta así, que mudó su producción del ámbito académico a la producción de videos en YouTube. En fin. Así que bueno, primero vamos un poco con el estilo de Benjamin. Para empezar a pensar esta cuestión, voy a comenzar con una imagen que da Benjamin, que está publicada en el tomo 6 de la obra completa, sobre pensamiento y estilo. Voy a leer un poco porque a mí me gusta mucho charlar, y si lo presento charlando, hablo el triple. Por eso. Entonces, cito entonces a Benjamin. Pensamiento y estilo. El estilo es la soga que debe saltar el pensamiento para entrar en el reino de lo escrito. El pensamiento debe reunir, debe acumular todas las fuerzas, pero el estilo debe ir a su encuentro y relajarse, tal como sucede con la cuerda volteada por los niños cuando alguno está a punto de saltar. Fin de cita. Entonces, el estilo, los formatos y la forma de exposición son preocupaciones que recorren la obra de Benjamin en toda su extensión y también en el modo mismo de hacer filosofía, ¿no? Adorno, que atendió muy tempranamente a ese estilo de Benjamin, lo llamó el maestro insuperado en lo que respecta a la exposición, y en otra oportunidad sostuvo, y cito a Adorno, que en contraste con todos los otros filósofos, el pensamiento de Benjamin, por paradójico que pueda sonar, no era uno que tuviera lugar en los conceptos. Él abría aquello que no podía ser abierto, como si tuviera una llave mágica. Fin de la cita. Bueno, un poco mi idea es pensar que algo de esa llave mágica está justamente en el estilo, ¿no? En la forma de exposición y en la experimentación con los formatos. Benjamin da cuenta, en El autor como productor, de que nos encontramos, y cito, en medio de un enorme proceso de refundición de las actuales formas literarias, en el que muchas de las contraposiciones en las que estamos acostumbrados a pensar podrían ya perder toda su fuerza. Fin de la cita. Recordemos, ¿no?, el contexto de esas palabras. El texto es del 34, el contexto es el que planteaba Luciana, ¿no?, básicamente. Tenemos el diagnóstico del empobrecimiento de la experiencia, tenemos el diagnóstico sobre la narración, la caída del aura en el ensayo sobre la obra de arte, la estetización de la política, ¿no? Y completando un poco ese cuadro, finalmente en las tesis, ya a fines de la década del 30, la exigencia benjaminiana de una reescritura del pasado no estetizante, ¿no?, de una nueva forma de escribir el pasado, de pensar el pasado. La persistencia entonces de este motivo de la exposición no es casual, sino que surge de una inquietud por no construir una imagen del mundo, para decirlo así muy sencillamente, que lo ofrezca como teniendo más sentido del que tiene, ¿no? Ahí en el ensayo como forma, que es un texto de Adorno que es súper lindo, por si no lo leyeron, él da cuenta de una característica del ensayo como género que explica por qué Benjamin se movió como con tanta comodidad en ese registro, ¿no? Y dice: el ensayo se sacude la ilusión de un mundo sencillo, lógico, él mismo en el fondo, que también se adapta a la defensa de lo que meramente es. ¿No? Y acá me parece que en Benjamin, acá voy a citar a César Rendueles, que es un lector de Benjamin, que él dice que leer a Benjamin hace saltar por los aires nuestra sensación de vivir una realidad completa y saturada, donde incluso los conflictos contribuyen mansamente a la buena marcha de la realidad constituida. ¿No? Una clara crítica, me parece, a algunas formas de hacer filosofía que pretenden ofrecer eso, ¿no? Una imagen del mundo como algo que marcha hacia algún lado, ¿no? Esto también en conexión con la crítica a la ideología del progreso. Bueno, volviendo al autor como productor, resulta central atender a la crítica, a la separación entre la forma y el contenido de una obra, que Benjamin desarticula al referirse a la escritura como una actividad. Para Benjamin, debemos dejar de prestar atención a lo que el escritor dice, ¿no?, en la constelación de los temas, las opiniones, los debates, el contenido, y dirigir la atención al proceso real de producción de los textos, donde la frontera entre forma y contenido se diluye.
Esta discusión se anticipa en alguna medida ya en 1928 en el prólogo epistemocrítico del libro sobre el Trauerspiel, y allí Benjamin apunta, y cito, que es propio de la escritura filosófica enfrentarse de nuevo a cada viraje con la cuestión de la exposición. Fin de la cita. Y coloca esta cuestión como aquello que une a la filosofía con el arte, ¿no? Y en ese contexto plantea, cito de nuevo, que ha sido corriente colocar al filósofo demasiado cerca del investigador, a menudo en la que es su versión más limitada. Ninguno parecía ser el lugar, en la tarea propia del filósofo, para atender a la exposición. Fin de la cita. En la década del 30, en el marco de la obra de los pasajes, esa inquietud se liga al montaje, a la construcción, y aparece esta máxima, ¿no? Nada que decir, solo mostrar. También como otra forma de tratar de pensar formas de exposición, sí, no, yo diría no estetizantes, ¿no? Como que no presenten una imagen cerrada del mundo. En Infancia en Berlín encontramos el motivo en una imagen, es la imagen de la media, que la voy a leer, la media, el calcetín. Se las leo. El primer armario que se abrió cuando yo quería fue la cómoda. Allí me encontraba con mis calcetines, que descansaban amontonados y enrollados, de modo que cada uno de los pares fingía ser una pequeña bolsa. Nada me causaba más placer que ir hundiendo mi mano en su interior. Lo que me atraía hacia su hondura era lo que llamaba el contenido, que mantenía dentro de mi mano en el interior siempre enrollado. Cuando lo agarraba con el puño para confirmar su posesión, comenzaba ya a desarrollar la segunda parte de aquel juego, que me conducía de inmediato a un descubrimiento emocionante. Ahora desplegaba el contenido desde el interior de aquella bolsa. Lo acercaba a mí cada vez más hasta consumarse la sorpresa. El contenido salía de su bolsa, con lo que ambos dejaban de existir. No me cansaba de poner a prueba esa verdad enigmática, que forma y contenido, la envoltura y lo envuelto, son lo mismo. De nuevo, ¿no? Ahí termina la imagen de la media. La persistencia de la pregunta por la forma lleva también a Benjamin a un cuestionamiento profundo de los límites de la disciplina misma, en tanto la filosofía tradicionalmente se relaciona más con el contenido y desatiende, ¿no?, las formas de exposición, las formas de escritura. En este sentido, en El autor como productor, Benjamin sostiene que los géneros literarios filosóficos son temporales e indica la necesidad de que sean repensados teniendo en cuenta las realidades técnicas de cada situación histórica. Como allí se indica, una de las maneras de transformar los aparatos de producción sería la experimentación técnica con los géneros literarios, que implicaría, y cito a Benjamin, superar una de las contraposiciones que encadenan la producción de inteligencia. En este caso, se trata de la barrera existente entre escritura e imagen. Fin de la cita. Este punto resulta central en tanto da cuenta teóricamente de un ejercicio de producción que Benjamin ya había llevado a cabo en Calle de Mano Única, ¿no?, donde él presenta estas breves instantáneas filosóficas o imágenes de pensamiento que condensan, ¿no?, como varios sentidos en un texto pequeñito, evitando justamente esto que decía Luciana en torno al texto sobre el narrador, ¿no?, evitando la explicación propia de la información. En el primer texto del libro, Benjamin es taxativo respecto de la necesidad de, y cito, cultivar los discretos formatos del volante, el folleto, el artículo de revista y el cartel publicitario, que se corresponden mejor con su influencia en las comunidades activas que el pretencioso gesto universal del libro. Fin de la cita. Entonces, bueno, acá Krakauer recupera esa idea del filósofo entre el investigador y el artista para pensar la figura de Benjamin, ¿no? Lo coloca ahí en ese lugar. Y bueno, la pregunta que me hago yo en el trabajo es dónde sería posible encontrar hoy ese tipo de experimentación con las formas y los límites de la disciplina. Y lo cierto es que, bueno, en principio hay que aclarar que en muchos lugares, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, en la actividad docente muchas veces se dan lugar a formas de exposición más variadas. En los ensayos filosóficos, ¿no?, que el ensayo sigue siendo una forma a la que la filosofía recurre para pensar problemas de actualidad. Últimamente con la crisis de la pandemia, a mí me pareció
que apareció un poco más, ¿no? De esa escritura más ensayística para tratar de pensar el momento actual, qué sé yo, pensando, no sé, en Zizek o en Agamben mismo, en fin. En autores también más como en lo que se conoce como el giro afectivo, o en los estudios más de género, estudios culturales. Por otro lado, también en los lugares donde tradicionalmente la filosofía se escapa un poco más del marco académico, ¿no? Que serían como la reseña, la crítica, las columnas de opinión, y los espacios que se llaman de divulgación en radio y televisión, que ya tienen un tiempo. Pero lo que yo quería es pensar, bueno, si bien todos esos espacios son interesantes, lo cierto es que, bueno, ya van a ser 100 años de que Benjamin fue a la radio y reflexionó sobre la reproductibilidad técnica, y si no es momento de volver a pensar algunas de esas cosas con nuestro propio discurrir tecnológico, ¿no? Los formatos propios de nuestra época. Y pensar en ese sentido cuáles serían los formatos que se corresponden hoy con las comunidades activas, ¿no? Retomando la pregunta de Benjamin. Así que bueno, lo que quería era traer un fenómeno reciente, que es la creación de canales de contenido filosófico en YouTube. Hay varios, a mí me gustan dos, uno que es el de Jan Danskin, que no me voy a referir a él, y el otro es el de Natalie Wing, que es esta filósofa que quería presentar. Ella se presenta como ex filósofa, abandonó la carrera académica y se pasó a YouTube, ¿no? Nada, empezó a publicar los videos en el 2016, y no casualmente, sino en respuesta al aumento de contenido fascista, abiertamente fascista en Internet, ¿no? Esa es la explicación un poco de por qué le pareció importante hacer ese contenido y politizarlo muy claramente. Así que sobre la producción de ella me interesa destacar tres cositas. En primer lugar, hay de un video de 2016 que se llama ¿Por qué dejé la academia? Justamente, ella da razones de dos órdenes, ¿no? Por un lado se refiere a las razones intelectuales, y por otro lado a las razones políticas, ¿no? Entre las primeras, ella lo que dice es que ella tuvo un tránsito como de ser una alumna muy curiosa durante el grado, como que la filosofía le dio como mucho, mucho que pensar, muchos intereses, le abrió muchos intereses, pero que después al momento del posgrado se encontró con la hiperespecialización, y ahí se fue empezando como a abrumar y aburrir, ¿no? del sistema. Y por otro lado, las razones políticas, que ella resume en un recuerdo de un seminario de filosofía política, les leo la transcripción, que dice: todos en la sala eran estudiantes de doctorado, inteligentes, articulados, pero estaban tan enfrascados diseccionando las diferencias entre Rawls y Habermas, que no tenían experiencia argumentando contraposiciones tan de derecha como las que sostienen de hecho hoy la mayor parte de los americanos en el plano de la política. Esa es un poco la razón política, ¿no? Y ella abre el canal para discutir con esos sujetos, ¿no? Con los sujetos de las nuevas derechas, que bien conocemos todos, calculo. Y las otras dos cosas que quiero mostrar sobre lo que ella hace, vamos a ir por la vía benjaminiana de no decir, sino mostrar, así que vamos a ver un poco lo que hace. Quiero mostrar dos fragmentos. Por un lado, uno que sí recoge un motivo más benjaminiano, de hecho aparece citado Benjamin en el video, pero la interpretación no me gusta, así que la vamos a omitir. Pero que ella trabaja un poco el tema, el video se llama La estética, y trabaja lo que Benjamin llamó la estetización, ¿no? Pero a su manera. Y el trabajo de ella siempre está un poco en esa intersección entre estética y política, ¿no? También en eso es un poco como heredera del trabajo de Benjamin. Así que bueno, si lo tenés ahí, Ana, vemos el fragmento de La estética, que es de 2018. You're so bougie. I'm not the one quoting German philosophers from memory. Revolutionary philosophers. Whatever you need to tell yourself. Look, the point I'm trying to make is that the world we live in is not a philosophical world. Think about Instagram. It's all about transforming your life into an enviable spectacle. If you cry yourself to sleep every night, who cares? No one sees that. They only see the show you're putting on. Okay, but life is not a show. Politics is a show. Look around you, Tabby. Try to understand what's happening to the world. The President of the United States
is a reality TV star. The 21st century is an aesthetic century. In history, there are ages of reason and there are ages of spectacle, and it's important to know which you're in. Our America, our internet, is not ancient Athens, it's Rome. And your problem is you think you're in the forum, when you're really in the circus. I thought you were just criticizing me for being violent. Now you're against reason, too? I'm not against reason. Reason is a very powerful aesthetic. If you're a man. And what if you're a woman? Oh, don't be a woman. That's not a good idea. Ay, la amo. Bueno, sucedió, mostré un video de ContraPoints en un congreso de filosofía. Hoy yo tengo una postal de Benjamin acá atrás y hoy se cayó. Y me sentí un poco cuestionada por la conexión con ContraPoints, pero yo creo que les hubiese gustado. Bueno, ese es el estilo del video. El final tiene que ver con que, bueno, es una mujer trans, y siempre está como haciendo también referencias a cuestiones de género y de transfobia, ¿no? En fin, por un lado, ese video recoge un motivo más benjaminiano, ¿no? Como de pensar la estetización de la vida, la cuestión de la espectacularización de la vida y demás. Y en segundo lugar, lo que quería mostrar era el comienzo de otro video, en el que hace otra cosa distinta, que es trabajar con un tema con un tema enteramente nuevo, ¿no? O sea, el video se llama Cringe, es de este año. Cringe es como una idea de vergüenza ajena, que en español también la palabra se incorporó en inglés, digamos, porque no hay una palabra para eso. Y ella lo que hace ahí es como hacer como una especie de fenomenología de ese sentimiento, muy ligado a la cultura digital, y me resulta interesante porque se nota mucho en el comienzo del video cómo trabaja, ¿no? Está siempre algo un poco más personal, algunas citas de especialistas, a veces de filósofos, a veces trabaja con otros investigadores, y por otro lado, la cita de material directamente de Internet, que es algo que si uno hiciera una obra de los pasajes hoy, tendría tweets, calculo yo. Así que la de ella tiene, ¿no? Y bueno, nada, si quieren lo vemos.